Amén, hermanos, bendiciones, gloria a Dios. Vamos a tomar nuestro lugar, hermanos amados, Dios les bendiga. Pueden pasar, gracias por la administración, qué preciosos alabanzas, qué preciosos cantos. Tenemos un Dios misericordioso, ¿verdad, hermanos? Que perdona multitud de errores, ¿verdad? Amén, qué bendición. Y eso no es para, cuando se está ministrando esa palabra, no es para que pequemos voluntariamente, sino que al contrario, para que le demos gracias al Señor por su misericordia. Y cada día tratemos la manera de agradarlo. Amén. Porque si pecamos, dice voluntariamente, ya no queda más remisión por el pecado. Pero cuando oímos, cuando estamos escuchando que Él perdona multitud de errores, lo que nos hace es ser agradecidos por su misericordia. Porque como lo dice en Lamentaciones, ¿verdad? Por su misericordia, por su gracia no hemos sido consumidos. Amén. Bueno, vamos a seguir, hermanos, a preparar su Biblia, su tablet, teléfono, su cuaderno, no sé. Pero sí quiero, ¿verdad?, que tomemos a consideración la palabra que Dios tiene para nuestras vidas, porque es muy importante, hermanos, el que nosotros tengamos nuestra Biblia o donde hacer una anotación. Le mostramos al Señor, no a mí. No, porque por ejemplo los hermanos que están en lo virtual, bienvenidos mis hermanos, a ellos no los estoy viendo yo, pero el Señor sí está ahí. Entonces nosotros al tomar nota o al tener ahí nuestra Biblia y atender, estamos mostrándole al Señor el deseo, el interés por su palabra. Amén, por su palabra. Como cuando nos invita el Señor a su mesa, ¿verdad? Y entonces nosotros llegamos, bien contentos, ¿verdad? Y hasta nos ponemos nuestro babero. Bueno, creo que ya no nos ponemos, ¿verdad? O nos ponemos una servilleta, ¿verdad? Como cuando nos llevan a un restaurante un poquito caro, ¿verdad? Que le ponen a uno unas servilletas o mantas, ¿verdad? Para que se lo ponga en sus rodillas, por si se derrama algo, ¿verdad? Y así todo. Pues el Señor quiere que nosotros le demos toda la importancia a la palabra del Señor. Amén. Porque nos vamos a sentar a su mesa. Amén, a su mesa. Vamos a seguir con el relato de la lealtad de la amada. Amén. La lealtad de la amada. Basado en la historia bíblica de Ruth. La historia bíblica de Ruth. En resumen, vemos que sale Noemí de la casa del pan, va a una tierra donde Dios no la envió, dando a entender, ¿verdad?, que se movió ella, y más que todo Elimelec, ¿verdad?, el esposo, sin consultar a Dios, porque en el tiempo de los jueces dice que cada uno hacía lo que creía conveniente. Ahí en Moab viene la muerte y toca la vida de Elimelec, muere el esposo, queda ella viuda. Luego los dos hijos se casan y luego mueren los dos hijos. Y entonces queda no solo viuda, sino desamparada. Entra en el corazón de Noemí, que significa dulzura, deleite, placer por la vida, gracia. Le da lugar a la amargura. Le da lugar a la amargura y empieza a caminar nuevamente para Belén, porque sabe que Dios ha visitado Belén. Y empieza a hablarle a sus nueras, ¿verdad? Porque los muchachos se habían casado con una de las jóvenes, Orfa, y la otra, Ruth. Orfa llora, le dice que no la va a acompañar, pero ella le dice: no, regrésate, rehace tu vida,
ten tus hijos, yo ya no puedo darte nada. Y entonces como que recapacita Orfa y dice, sí, de verdad yo no tengo futuro acompañando a Noemí. Y se regresa, ¿verdad? A eso le poníamos la apostasía, ¿verdad? Se aparta, son figuras, ¿verdad? Y luego Noemí le dice en el capítulo 1, verso 16, Ruth respondió y dice, vamos a leer en esta versión, la Nácar Colunga, dice en el verso 16, Ruth respondió, no insistas en que te deje y que me vaya lejos de ti. Y esa debe ser la actitud de la iglesia en este tiempo, independientemente de lo que pueda estar pasando, de cuántas pandemias estén pasando, de cuántas noticias y situaciones difíciles se levanten en contra nuestra. Nosotros le podamos decir al Señor, no insistas en que te deje y que me vaya lejos de ti, alejándome de ti. No quiero alejarme de ti. Independientemente de todo lo que venga, como le vuelvo a repetir a nuestra vida, hermano, nuestra actitud debe ser de lealtad. Y la lealtad se demuestra en los momentos difíciles. En los momentos, hermano, en que más lo necesitan aquellas personas que nosotros amamos, o aquellas autoridades, o aquel grupo al que nosotros hemos dicho constantemente que pertenecemos. Este es el tiempo de serle leal al Señor, a nuestros hermanos, a la congregación, a nuestras autoridades. Este es el tiempo en que la iglesia tiene que mostrar esa lealtad. Como lo vemos aquí en el verso 16. Donde vayas tú, iré yo. Donde mores tú, moraré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Ahora yo les ponía aquí el verso 17 y vamos a iniciar ahí. Ya vimos lo que anoche estuvimos conversando. Y hoy vamos a entrar en este nuevo banquete que el Señor tiene para nosotros. Porque a mí, hermano, me deleita leer este libro. Hay varios libros que toda la Biblia es hermosa, pero creo que la semana pasada les hablaba sobre el libro de Nehemías. Es un libro de consolación que bendice mi vida. Y otro libro que es precioso para leer, hermano, y estarlo ahí meditando en él, es el libro de Ruth. Bueno, el verso 17 dice, donde tú mueras. Mire qué compromiso, qué pacto el que está haciendo Ruth. Donde tú mueras, yo moriré. Ahí quiero ser enterrada. Que Dios me castigue. Dice la Biblia Martín Nieto, que Dios me castigue si algo fuera de la muerte. Mire, hermano, qué pacto. Que Dios me castigue si algo fuera de la muerte me separa de ti. O sea que no iba a haber nada que la iba a separar de Ruth, de Noemí, perdón. No iba a haber nada que la iba a separar. Solamente le dijo, lo único que me va a separar de ti es la muerte. Amén, hermanos. Mire qué pacto el que está haciendo. Un pacto de lealtad. Entonces, tenemos aquí el concepto que ya lo leímos, ¿verdad? Sentimiento, la lealtad según un concepto, ¿verdad? De diccionario. Dice que la lealtad es un sentimiento de respeto y de fidelidad a los propios principios morales, o sea, a lo que hemos creído, a lo que nosotros mismos hemos creído a través de a los valores que nos han enseñado. Tenemos que respetar. Por ejemplo, lealtad sería que
hay oportunidad de que te puedas quedar con algún producto o con algún dinero ahí, pero te han enseñado honradez. Te vas a ser leal a ese principio en ese momento, porque ese es el momento de prueba. Vas a ser leal al principio de la honradez. Hay un momento en que una mentira te puede salvar de alguna situación, pero te enseñaron a decir la verdad. Entonces en ese momento vas a ser leal al principio que te enseñaron. Eso es lo que está diciendo en el primer punto. Leal a los principios que nos han enseñado. Amén. Ejemplo, lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Recuerda que te enseñaron a tener fe. Recuerda lo que te enseñó tu abuelita. Recuerda lo que te enseñó tu madre. Recuerda que te enseñó. Sé leal. Ahora que no está, sé leal a lo que te enseñaron. ¿Verdad? Si la abuelita le decía a Timoteo, ya se me prepara para ir al culto. No, que no sé qué, y le agarraba la orejita, se prepara, y nos vamos para el culto. Esa abuelita ya no está ahora. Él ya tiene 30, 40 años, pero es leal, obediente a lo que le enseñó, a esa fe. Amén. Eso es lealtad. No que cuando ya no está la persona, hagamos fiesta. Cuando el gato no está, dice por ahí un dicho, ¿verdad? Los ratones hacen fiesta. Hacen esto, hacen lo otro. Y lo que se enseñó, ¿dónde está? Ahí es donde tenemos que hacer a esos principios. A los compromisos establecidos. Si nos comprometimos en algo, cumplirlo. No, que porque ellos ya llegan tarde, que porque ellos no llegaron, que porque no me toman en cuenta. Independientemente, ahí es donde realmente se demuestra la lealtad. No porque dicen y hacen todo lo que tú quieres. No. Sino porque tú te comprometiste y tú vas a cumplir. Si los otros no cumplen, es que ese es lo que vemos continuamente. Si nos damos cuenta, perdón que me detenga aquí en esta introducción, pero esa es la costumbre de las personas, ¿verdad? Cuando dan una instrucción y todos lo empiezan a hacer todos. Pero cuando ya algunos dejan de hacerlo, por ejemplo, quedamos de reunirnos a las 7 para poder hacer tal o cual servicio. Muy bien, todos a las 7, 7 menos 10, 7 menos 5. Pero después los demás, ¿verdad? Ya empiezan a venir a las 7:10, 7:30 y todo. Y entonces los otros ven y dicen, está viniendo tarde y no le dicen nada. Yo también voy a venir tarde. Y eso es lo normal en muchas personas, ¿verdad? Vienen, entonces ya después cada quien viene a la hora que se le antoja. Pero ser leal es decir, yo me comprometí a venir a esa hora y a esa hora voy a decir. Independientemente de qué horas vengan los demás, yo me comprometí. Eso es ser leal. Ese es el principio. Los compromisos que uno ha hecho. Amén. Amén. No oigo los amenes, pero poco a poquito vamos a ir viendo. Donde tú mueras, yo voy a morir. Donde te entierren, a mí me van a enterrar. Le dice. Que Dios me castigue si me separo de ti. Solo la muerte va a ser. Ahí hizo la salvedad. Que ahí ya no puedo hacer mayor cosa. Entonces ponemos este verso, ¿verdad? Luego dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida es lo mismo.
¿verdad? El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, entonces la encontrará. Amén. Este es un verso que nos enseña a ser fieles, a perseverar, a ser leales al Señor Jesucristo. Bueno, solo quería ponerlo ahí en su corazón esto. Cambio de dimensión, ponga ahí, cambio de dimensión. Del capítulo 1 de muerte, del capítulo 1 donde tiene que tomar decisiones Ruth, del capítulo 1 donde escucha la amargura de Noemí y donde le está diciendo que se regrese a su casa, donde empieza ella a hacer un pacto, en el capítulo 1 donde ella empieza a hacer un pacto y se compromete. Capítulo 2, un cambio de dimensión. Y empezaron a caminar, dice en el último verso del capítulo 1, y llegaron a Belén al tiempo en que se estaba cosechando. Tiempo de cosecha. Tiempo de frutos. Tiempo de un reinicio. Una nueva etapa. Capítulo 2. Y tenía Noemí, dice esta versión, un pariente, un amigo. Este pariente era familiar de Elimelec, ¿verdad? No era pariente de ella, sino de Elimelec, del marido de Noemí. Amén. Porque a veces en algunas versiones dice pariente, entonces tú dices, era pariente de Noemí. No, era pariente de Elimelec, del marido de ella. Dice esta versión moderna, o Prat, hombre poderoso, dice, en riquezas, de familia de Elimelec, que se llamaba Booz. Booz significa, yo se lo coloqué ahí en paréntesis, en él hay fortaleza. Damos gloria a Dios. ¿Cuántos creemos que Él es nuestra fortaleza? El Señor Jesucristo es nuestra fuerza. Le puedes levantar un momentito tu manita y decirle, Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres mi fortaleza, Señor. Gracias, aleluya. Damos palmas al Señor, hermano, le damos gloria a Dios. Él es nuestra fuerza. Aleluya, Él es nuestra fuerza. Amén. Bueno, entonces cuando vemos esa palabra poderoso, yo se la coloqué aquí, es la palabra Gibor. O sea que vos era un Gibor, poderoso. Aleluya. No era cualquier, no, era poderoso. ¿Y cuál era el poder de él? Poder en hacer riquezas. Poder en tener abundancia. Mire, hermano, no es normal en muchas personas. Es que por mi inteligencia, es que yo soy pilas y por eso, ¿verdad? O yo soy muy astuto y sé los negocios. No, Dios es el que da las riquezas. Hay otros que son riquezas mal habidas, ¿verdad? Pero eso dejémoslo ahí. No, hay gente de Dios, que es un Gibor. Dios le provee. Dios le multiplica. Dios lo bendice. ¿Cuántos quieren tener esa gracia, esa bendición? Amén. Aleluya. Hasta levantamos nuestras dos manitas, ¿verdad? Gloria a Dios. Poderoso. Muy bien. Valeroso, valiente, grande, guerrero. Eso era vos. Bueno. Entonces en el verso 2, vamos siguiendo la lectura. ¿Sí? No, yo me voy a tardar el tiempo estimado, ¿verdad? Amén. No se preocupe. Dijo Ruth a Noemí, si quieres iré a espigar al campo donde me acojan, o donde me reciban con benevolentemente, ¿verdad? Donde tengan compasión de mí. Y Noemí le dijo, ve, hija mía. Amén. Miren cómo la trata Noemí ya.
Dejó de ser la nuera a ser la que sí era, amén, a ser la hija. Y eso estábamos hablando la semana pasada, que tenemos que evolucionar de oveja a hijos. Entonces aquí dejó de ser la nuera a ser hija, a tener una madre, a tener un padre. Y entonces le consulta: yo tengo que ir a trabajar. Acordémonos que eran ellas dos viudas. Amén. Tanto Noemí como Ruth. Entonces necesitaba ella ir a trabajar. Y entonces le dice: yo tengo que ir al campo porque tenemos que comer. Entonces le dice Noemí: ve, hija mía, porque y Noemí no tenía fuerzas. Ve. Y entonces vemos, hermano, que ella con compromiso, con preocupación, se va, verso 3. Ya evolucionando a ser hija, ya cambiando de dimensión, ya llegar a una tierra, casa del pan, donde hay fruto, donde hay siembra, pero hay que trabajar por esa siembra, por ese fruto. Hay que trabajar para prosperar, para ser bendecido. Entonces, amén. Porque a veces decimos: cambio, el Señor me va a cambiar de dimensión. Ahí sentado, no. Hay que cambiar, cambio de dimensión, pero también hay que ir a ver cómo se cambia. Amén. Es que sí, yo he oído esa expresión: Dios me profetiza que me va a cambiar de dimensión. Dios me profetiza que me va a cambiar de dimensión. Yo no veo que se cambie la dimensión, pero ahí sentadito, ahí. No. Vemos inmediatamente. Verso 2, voy a trabajar. Amén, le dice. Ve, hija mía. Verso 3. Fue pues Ruth y se puso a espigar en un campo detrás de los segadores. Mire esta versión como dice la Martín Nieto. Otras versiones dicen: por casualidad, dicen otras versiones. Pero esta dice: Dios precisamente se dio el caso que el campo donde ella empezó a espigar era el campo de Booz, del Gibor, pariente de Noemí. Ella no sabía. Ella no sabía. Y ahí es donde yo entiendo lo que dice esta palabra, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De tener un esposo enfermizo, o de tener un esposo con desfallecimiento, a tener un Gibor. Creo que es una bonita diferencia. De Malón y Kelión, cualquiera de los dos, a vos, ¿verdad? No, pero yo quiero a Kelión es mi Kelión. No, hombre, tranquilo, te van a dar un vos. Amén, dice la hermana. Aleluya. A veces queremos quedarnos con el pasado. Ella no sabía. Ella: voy a trabajar, dijo, y vio el campo y se puso atrás de los segadores. Yo le explicaba a un joven, le estaba explicando que el Señor había dado una ley en ese tiempo, y la ley era de primicias, cosecha
y rebusco. Así era como el pueblo se tenía que conducir cuando fuera a cosechar sus frutos, el trigo o las siembras. Primero eran las primicias eran para el sacerdote, las primicias eran para Dios, los primeros frutos. Empezaban las primicias para Dios. El motivo era para darle gracias al Señor por la abundancia, por la cosecha, por lo que Él había provisto. Amén. Entonces se le daban las primicias a Dios. Eso era. Luego la cosecha, el resto de todo el fruto. Eso era para su alimento, el alimento de su familia, el alimento de sus hijos, el alimento de su ganado. Era la cosecha. Pero el Señor les había dicho, cuando ustedes se suban a un árbol, por ejemplo, de manzanitas, ¿verdad? Y se bajen del árbol después de haberlas cortado y ya abajo del árbol se queden viendo que quedaron algunas manzanas, no se suban otra vez a cortarlas, porque eso es para las viudas, para los huérfanos y para el extranjero. Cuando estén segando su campo, cosechando su campo y empiecen a arrancar los manojos, y cuando ya tengan los manojos y de abundante que sea, se caen las espigas, se caen ramitas, ¿verdad? De espigas de trigo, no dejen el manojo por ahí, se me cayó esta y agarrarla. No, déjenla ahí. Porque Dios tiene cuidado. Dios tiene cuidado, amén. Dios es proveedor, defensor de viudas, de huérfanos y del extranjero. Déjenlo para el extranjero. Ustedes van a ir adelante cosechando y agarrando lo mejor, y lo que vaya quedando, eso es para ellos. Entonces Ruth a eso iba, a espigar. Se iban ahí cortando y ella iba atrás. Y no solo era ella, no solo era viuda, habían más. Y entonces ahí iba también, recogiendo, inclinándose, espigando. Porque cuando uno oye la palabra o cuando uno atiende a la palabra del Señor, de alguna manera uno se inclina a oír. Amén. Se inclina a oír, a escuchar. Gracias a Dios por aquel que escucha, que se inclina su oído y recoge las espigas para su alimento espiritual. En el nombre precioso de Jesús, hermano, no le vayamos a dar lugar a la dureza de nuestro corazón, en el cual nosotros podamos decir, eso ya lo oí, aquello ya sé, lo otro no. No, recojamos, inclinemos nuestro oído, recojamos las espiguitas, porque es pan, es grano que después se va a hacer pan. Y entonces eso estaba haciendo Ruth en el campo, que ella no sabía, amén hermanos, no sabía ella que ese campo era de Booz. Amén. Bueno, vamos a leer aquí. ¿En qué verso estamos? 3. Vayamos al 4. El 4 no lo tengo en la diapositiva, pero leámoslo aquí rapidito. Y aquí que vino o sea Booz, de Belén, para visitar a los segadores, a quienes dijo, Jehová, mira el saludo, Jehová sea con vosotros. Y ellos le contestaron, Jehová te bendiga. Amén. Mira el saludo, Jehová sea con vosotros. Jehová te bendiga.
No fue, órale vos, ¿verdad? ¿Qué onda? Es que aquí está la vida, hermano. Bendiga. Es que ya es una palabra religiosa. No, si usted la dice religiosa, sí. Pero no, usted dígalo con autoridad, confiese. Cuando se despida hoy, ¿verdad? El servicio hoy, salude a su hermano y dígale que Jehová te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga. Pero como este saludo. Y podríamos hablar, pero el tiempo me va a... Y preguntó Booz al criado suyo, este sí lo tenemos aquí, este pasaje. Y entonces Booz dijo a su siervo, dice esta versión. En otras versiones dice criado. En otra versión dice al niñito, dice. Pero esta versión dice, entonces Booz dijo a su siervo, al ministro, al pastor, al capataz, dice otra versión. No me gusta esa versión, me dice que dice capataz. Pero bueno, al que estaba encargado del campo. Aleluya. Yo lo pondría aquí como el pastor, ¿verdad? El que estaba pastoreando. Llega Booz es figura de Cristo. Amén, hermanos. Booz es figura del Señor Jesucristo. Y le va a preguntar al pastor, al siervo, al que estaba a cargo de los segadores. Y le dice, ¿de quién es esta joven? ¿O qué hace esta joven aquí? ¿De quién es? Y entonces en el verso 6, y el siervo a cargo de los segadores respondió, dio cuenta. Y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Amén. Esto nos han enseñado, hermano. Lo vamos a comparar con esta palabra que vamos a ver aquí. Miremos aquí en Mateo 22:11. Pero dirá usted, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Espéreme un momentito, ahorita vamos a dar esa palabra. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio ahí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Él enmudeció. Cuando llega Booz y pregunta, ¿de quién es esta joven? Ella solo observó. Y si no estaba ahí cerca, pues ella estaba espigando, pero había un siervo que iba a responder por ella. No sé si me explico. Había un siervo que iba a responder por ella. Y entonces, por eso cobra sentido Proverbios 31:8 que dice, abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, dice, ¿verdad? Y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Quién la estaba defendiendo ahí? ¿Quién estaba dando cuenta? ¿El siervo? ¿El pastor? ¿El que estaba a cargo? Pero en aquel día, hermanos, cuando... Por eso es necesaria la cobertura, por eso es necesario... No es por pura deseos, ¿verdad? De molestar, hermano amado, a nadie, sino es una realidad que en aquel tiempo, como pastores, vamos a dar cuenta de las ovejas. Porque nos van a preguntar, ¿y esta?
esta joven, esta ovejita, esta hija, este hijo. Y uno como pastor, saber, pues que no lo vio ahí, ¿verdad? Pero si lo vio ahí, sí, Señor, fíjate que solo los domingos llegaba, pero aleluya, pero llegaba. Amén. El siervo va a dar cuenta. Pero si hay, por eso le preguntan a aquel, ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué no tienes vestido? Y dice que él enmudeció y no hubo quien respondiera por él y dijera, no, yo lo conozco, lo que pasa es que vino un poquito tarde y el vestido allá lo... Nadie respondió por él. Por eso Dios ha levantado ministros, siervos, para que cuando haga la pregunta el Señor y él, el ministro, amén. Sí, él responda. Amén. Hay una respuesta. Seguimos, mis hermanos. Sigamos. Verso 7. El siervo le sigue diciendo a Booz, ella habló conmigo, se acercó a mí, no solo empezó a espigar, sino llegó conmigo y me dijo, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Ella llegó, ella iba muy necesitada. Sabía que había una boquita, si se puede decir así decimos, ¿verdad? Que necesitaba su comidita, a quien llevarle el panito. Tenía una responsabilidad con su suegra, con Noemí, ahora digámosle con su madre, Noemí. Y entonces dice que ella, como no solo era ella, sino otros espigaban también. Entonces ella también tenía, y no solo, y yo así lo creo, que estaban espigando ahí las viudas de Belén y los huérfanos de Belén, pero los extranjeros todavía iban un poquito más atrás, viendo todavía lo que los otros dejaban. Entonces también ella iba, hermanos, ahí. Y dice que no había ido a descansar ni un momento, sino que todo el día bajo el sol, todo el día había estado espigando. Y eso le admiró al siervo. Le admiró al siervo y dijo, porque eso no lo tenía él que decir. Sí, ahí está espigando. Y ya. Pero no. Le llamó la atención que entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Esa es la característica de la novia, la característica de la amada, la perseverancia, el compromiso, la responsabilidad. Una persona que hoy llega, mañana no, a ver si puede, a ver si quiere. No, hay un compromiso. Hay una responsabilidad en su corazón de trabajar en la obra, de servir. Desde la mañana hasta la tarde. Y hacerlo con alegría, hacerlo con gozo. El servir al Señor. Hago también ese comentario del apóstol diciendo, hermanos, yo no sé. No es por la palabra, les dijo a los hermanitos, no es por la palabra que ustedes vienen, porque, no, si saben por qué vienen ustedes, porque ustedes aman al Señor, ¿verdad? Porque él se admiraba de que a las 5 de la mañana, hermano, ahí están ya los hermanos servidores,
5 de la mañana. ¿Verdad? Bien envaselinado, dice el hermano. Ahí bañaditos los hermanos, como ahí es un poquito, es grande, ¿verdad? Poniendo esto, haciendo aquello, corriendo contentos y todo. Eso es solo Dios lo hace, hermano. En las proclamas, hermano, ¿verdad? 3 de la mañana les amanecía, 5 de la mañana recogiendo sillas, llevando esto, llevando lo otro, ahí los hermanos y todo, hermano. Pero yo a veces me da un poquito de pena, ¿verdad? Con hermanos que ni bien digo, amén, hermanos, ya se quieren ir. Ya van corriendo. ¿Verdad? La amada está desde la mañana, ¿verdad? Hermano, entonces ahí me voy a estar. No, hombre, estamos hablando de lo que esto nos quiere enseñar, el compromiso de servirle a Dios, de tener a Dios como prioridad en nuestra vida. Amén. Bueno, sigamos, hermanos, porque ya se puso agresivo el tema. El hermano. Ruth 2:8. Entonces vos, cuando le habló esto el siervo, fíjate, él fue a hablar. Es que qué orden, nuestro Dios es ordenado, hermanos. Vos no fue a hablarle directamente a ella, ¿verdad? Ya lo notaste. Él fue a hablarle al encargado, al varón, al siervo. Luego, cuando el siervo le da las explicaciones y le aclara cómo está la situación, porque él pregunta, ¿quién es esta muchacha? Ya le explica y todo, entonces ya él se dirige a Ruth y le dice, óyeme bien, hija mía. Óyeme bien, hija mía. Amén, hermanos. ¿Cuántos nos consideramos hijos del Señor? Amén. Amén, mis hermanos, allá en su casita. Óyeme bien, te dice el Señor, hijo mío, hija mía. No vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes para nada de aquí. Oye la voz del Señor. Si tú te has alejado, oye lo que el Señor está hablando a tu corazón. Si tú has ido al campo, al mundo, porque el campo es el mundo, también lo podríamos tomar de esa forma. Otro campo podría decirse, tú has estado en una congregación, tú has estado en un lugar, ¿por qué vas a ir a espigar a otro lugar? Tú has estado en una misión, estás bajo una cobertura, ¿por qué vas a otra misión? ¿Por qué le prestas más oído a otros varones? Perdóname que te lo diga así, pero que no son de la misión. Ese es otro campo. Tenemos un campo, estamos bajo una cobertura. Tenemos una congregación, tenemos un pastor, estamos bajo una cobertura. Por eso, óyeme bien. No vayas a recoger espigas a otro campo. ¿Por qué? ¿Por qué el cuidado de Booz para que ella no fuera a otro campo? ¿Por qué le dice eso Booz? ¿Será que en otro campo la van a tratar mal? ¿Será que en otro campo la van a confundir? Voy a ser un poquito más fuerte. ¿Será que en otro campo van a abusar de ella? Y que por eso él le dice, yo conozco que en otros campos, no, quédate aquí, óyeme bien, quédate aquí. No vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes para nada de aquí. Quédate junto a mis servidores. Él conocía los peligros de andar fuera del campo de él.
Él sabía que le podía dañar, que le podía afectar andando en otras cosas que no tiene que andar haciendo. Quédate aquí, óyeme bien, aquí estás segura. Lo digo por también hermanos que, verdad, que todo lo que oyen, todo lo que les dicen, invitaciones que reciben y que vayamos aquí, que ahí andan, ahí van, allá, aquí, que allá, que lo otro. Y después resultan con contaminaciones. Bueno, verso 9. Mire, hermano, que muy preciso es el Señor. Verso 9. Hermanos, el tiempo me está avanzando, pero bueno, es que eso hay que comérselo despacito, hermano. Así como comer pescadito. Amén. Así rico. Da sueño, pero aleluya. Pero así rico, hombre. Fija tus, mira esta versión moderna, fija tus ojos en el campo donde ellas están segando, mis siervos, mis siervas están segando, y anda en pos de ellas, síguelas. No te apartes, no andes solita. Y el hermano fulano, allá anda el hermano fulano, y el hermano, allá se fue para no sé, allá, no, hombre, andemos en grupo, en manada. Juntos podemos más. Sí, dice el hermano Dago. A ver, hermano. Pueblo unido. ¿Cómo será vencido? Me está recibiendo el rema, mi hermano. Amén. Andemos en grupo. No, yo sé qué hacer, yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo, no quiero problemas. No, aprendamos a convivir, hermano, aprendamos a trabajar en grupo, hombre. No, es que fulano no cumple, no, pero por eso nos enseñan. Para aprender a convivir y aceptar los errores de los demás. Y que otros piensan diferente. Fija tus ojos en el campo donde ellas están. ¿Ya te fijaste bien el campo? ¿Ya te fijaste lo que se ministra? ¿Ya te fijaste el orden? ¿Ya te fijaste cuáles son las expresiones? Sanidad, no sanación. ¿Ya te fijaste cómo se habla? En ese campo tienes que estar. No, que después resultan las hermanas diciendo, es que las hermanas tenemos que empoderarnos. Dice. ¿De dónde sacaron eso? ¿A dónde se fueron a meter? El empoderamiento de los hijos de Dios. ¿Y eso de dónde salió? ¿A qué campo fueron a espigar? El Señor le va a dar su sanación. El Señor le va a dar su sanación. ¿Y de dónde sacó esa expresión? No es así. No es así, hermano, va a decir alguien todavía. Ay, hermano, ¿dónde anda metido, pues? Por eso agarran palabras, expresiones, porque no se fijan bien en el campo en el que están. Ahí veo yo en el Facebook, ¿verdad? Dicen comentarios fuera totalmente de la Biblia, fuera de la palabra. Amén, dicen, responden los hermanitos. ¿Amén qué? Amén. Amén a eso. Hombre, sepa espigar. Sepa en qué ministerio está, bajo qué cobertura, en qué orden. Fije bien sus ojos, el campo donde está, segando. Anda en pos de ellas, hija mía, no
le dice, ¿no he mandado yo a los criados que no te toquen? Ay, mire que usted es valiosa para el Señor, hermano, hermana amada. Ellos son siervos, ellos son mis pastores y todos mis siervos, pero cuidadito también, que no se vayan a propasar. Que no vayan a pensar ellos que ellos tienen enseñorearse no. Ya les dije yo a ellos que las traten bien. Y eso es lo que constantemente oímos en los estudios de pastores. Para eso es, para que aprendamos a tratar bien. No hacemos caso a veces, pero Señor nos ayude. Y cuando tuvieres sed, vete a las vasijas, bebe del agua que han sacado los criados. Siéntete bien aquí. Ya yo he dado orden que te den, ¿verdad? Que te den agua, no el otra agua, ¿verdad? Sino que te den agua, ¿verdad? Agua fresca. Y que mis siervos no te toquen. Siéntete tranquila. Y entonces cuando él estaba hablando eso, ella cayó sobre su rostro y se postró a tierra. Y dijo, eso a mí me conmueve, porque le había ido duro, hermanos. A Ruth le había ido duro. No era la suegra 5 estrellas tampoco la que tenía. El esposo menos. La tierra donde vivía era una tierra de maldición. Y todo le había sido había sido duro para él. Y cuando empezó a oír las palabras de Booz, come, bebe, no te vayas a otro campo, quédate aquí. Aquí vas a estar segura. Y eso es lo que él le estaba ministrando a ella. Seguridad. Paz. Y entonces cuando ella oyó eso, porque en aquel tiempo, ser viuda en aquel tiempo era tremendo, hermano. Y en este tiempo también. ¿Cómo he hallado gracia a tus ojos para que te fijes en mí? Que no soy más que una extranjera. En 3 diferentes versiones, ¿por qué tienes esta consideración conmigo y te interesas por mí siendo yo extranjera? ¿Por qué encontré favor en tus ojos? Y te interesaste por mí siendo yo extranjera, alejada de tus pactos, de tus promesas, siendo yo pecador, siendo yo pecadora, tomándolo de cómo el Señor se fijó en nosotros. Le dice esta última versión versión Jerusalén, ¿cómo he hallado gracia a tus ojos para que te fijes en mí? Que no soy más que una extranjera. Como dice aquel canto, en lo vil, lo menospreciado, escogió el Señor. ¿Por qué te fijaste en mí? ¿Qué viste en mí? Y vos le responde. Verso 11. Yo voy finalizando aquí. Solo quiero que meditemos lo que le responde este varón. Cuando dice ahí, muy por menudo se me ha referido. Cuando yo puse esta versión
porque viene a mi mente que cuando él va caminando por el pueblo, cuando él va caminando por los campos, hay un rumor en el pueblo y en los campos que vino Noemí y que Noemí dijo que le dijeran amargada, que le dijeran, ya no le dijeran así, sino que la llamaran Mara. Se cambió su nombre. Todo el pueblo se asombró de la forma en que llegó, pero que no venía sola, sino que venía con una moabita. Llegaba a algún lugar, algún lugar de comercio, Booz, y el comentario era el mismo. Ya vieron que Noemí vino con una moabita. Ay, pero ya te fijaste cómo vino Noemí. Como ella dijo, toda desgraciada. Así dijo ella. La posición que tenía. Y llegaba y vos solo escuchaba y caminaba. Llegaba al grupo de los pastores donde tenían sus rebaños, y ahí también los varones comentando: Elimelech falleció allá en Moab. Fallecieron los hijos de Elimelech, y ahí vino su esposa Noemí, pero ahora dice que se le diga Mara, porque en gran amargura dice que la ha puesto Jehová. Pero fíjense que con ella y con el carácter que se anda cargando, ¿verdad? Con la amargura que se anda echando, viene una extranjera, moabita. Y vos oía. Y entonces cuando ella le pregunta: ¿por qué usas de tanto favor en mí? ¿Por qué hay de gracia? Y él le responde: porque yo he escuchado, uno, cuánto has hecho, la lealtad que has tenido con tu suegra. Que cuando más te necesitó, no la dejaste. Ahí estuviste. Dos, sé que eres viuda, que podías rehacer tu vida ahí, podías tener otro varón porque eres joven. Pero no, te abrazaste a Noemí. Has dejado tu tierra, tu padre y tu madre, tus parientes, como le dijeron a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de ahí, del lugar de tu nacimiento, donde eras reconocida, donde todos te conocían, donde ya todo lo tenías establecido, ya tenías tus costumbres. Pero cambiaste totalmente de tierra. Te viniste con una mujer. Y eso admiraba vos en ella. Un pueblo, y ahora vienes a estar en un pueblo que no era tu pueblo. Bien le había dicho Ruth: tu pueblo será mi pueblo. Pero no te importa que te desprecien, no te importa que sepan que eres moabita. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Le voy a pedir a mis hermanos que pasen. Y le responde Booz cuando le sigue hablando, Booz, y le suelta la bendición, hermano. Sé lo que has hecho. Sé que has sido leal, fiel.
Sé que te has preocupado. Tus acciones me dicen quién eres tú. Sí, hermano. No es solo hablar. No, tus acciones me dicen quién eres tú, le dice vos. Tu forma de servir, de actuar, de caminar, me dicen quién eres tú. Así que y le levanta sus manos vos y le dice: que el Señor te recompense. Y te va a recompensar, dice el Señor. Oh, si va a ir a vaquero, tú que has sido fiel. Tú que has sido fiel, dice el Señor. Tú que has sido leal en medio de las circunstancias que has vivido. Jehová te recompense. Y tu pago sea grande. Tu remuneración sea llena, abundante por el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a cubrirte, a refugiarte, debajo cuyas alas has venido a cubrirte. Jehová te recompense, porque tus acciones han mostrado al Señor que lo amas. Tu actitud, tu esfuerzo, tu trabajo, tu vida. Y aquel que trabaja y que obra en el Señor, dice el Señor, tu obra no quedará sin recompensa. El Señor te galardone. El Señor te galardone, te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que Jehová levante su presencia, Panim, sobre ti, te dé paz. Que el Dios del cielo te recompense. Oh, tú que a la manera de Ruth, en medio de lo que has vivido, no te alejaste, no te fuiste, permaneciste leal. Y hoy hay un llamado a aquel que se ha alejado, que vuelva. Y aquel que no ha recibido al Señor como su Salvador, hoy es el momento de venir al campo del Gibor. No estás por casualidad. No estás escuchando por casualidad, como Ruth no llegó a ese campo por casualidad. A los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Y hay un propósito para ti hoy. Recibe a Cristo en tu corazón. Recíbelo en tu corazón. Oh Señor de los cielos, bendice a tu pueblo. Bendice, Señor, a tus hijos e hijas. Aquel Señor amado que te ha servido con todo su corazón,
que ha permanecido, Señor, en medio de tantas circunstancias en su vida. Y aquel que se alejó, aquel que se apartó, esta es la oportunidad, porque nuestro Dios es fiel. Es tu oportunidad de volverte, de regresar. Oh Señor del cielo, pon tu mano poderosa, obrando en las vidas y obrando en los corazones. Gracias, Señor del cielo, gracias, papito. Recibe, hermano, en el nombre de Jesús. La
por su gracia, por su consolación. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor del cielo. Gracias por tu misericordia, por lo que tú has hecho en medio de nosotros. Tu nombre sea, Señor, bendecido. Gracias, Dios del cielo. Amén. Hermanos amados, les invitamos con la ayuda del Señor. Mañana a las 7 tenemos nuestro discipulado con la ayuda del Señor. Amén. Y el miércoles tenemos oración a través de Zoom. Tenemos oración a las 7. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar el anuncio. No sé si podemos hacerlo. ¿No? Amén. Un día sí, un día no. Amén, hermanos. Vamos a despedirnos entonces. Hacemos una oración para despedirnos, hermanos. Amén. Hermanos, allá en el anexo, ahí en casita, levantemos nuestras manos, démosle gracias al Señor. Padre amado, gracias por tu bendición. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de ser ministrados, de ser bendecidos. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Llévanos con tu paz, llévanos con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones.